Ya, listo. Eh, ok, después de ver la lógica de programación, vamos a ver un poquito lo que es la definición de programación orientada a objetos, que es en lo que nos vamos a basar nosotros, porque la programación que vamos a ver nosotros va a ser dedicada específicamente a objetos, a modelamiento de objetos. Posteriormente ya a eso vamos a entrar a lo que es el lenguaje. Y el lenguaje que vamos a manejar, como han visto en sus clases normales de docencia, va a ser el lenguaje Java. Dentro del lenguaje Java ya vamos a ver lo que son variables, em, clases, puede ser, clases, objetos. Después vamos a ver métodos. Y creo que hasta primer parcial llevan condicionales también. Y posiblemente veamos bucles. Posiblemente, si es que alcanza el tiempo. Ya, hay algunos. Creo que nadie se quería unir. Ok, ya. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Para ver lo que es la lógica de programación, primeramente tenemos que ver a qué es lo que nos estamos refiriendo nosotros cuando decimos lógica de programación. Decir lógica de programación para nosotros es decir que nosotros vamos a empezar a ver el mundo de una manera un poco más abstracta. Eso quiere decir que nosotros, al momento de fijarnos en las cosas, ya no vamos a pensar en un objeto específico, sino en un conjunto de objetos con características únicas. Podemos poner de ejemplo a decirle, ejemplo, un perro. ¿Por qué un perro? Un perro, si se fijan, realmente es un animal. ¿Y un animal qué es? Un animal es un conjunto de ciertos atributos específicamente asignados y ese conjunto específico ha sido considerado para nombrarlo como un animal. Ya en base a a esa especificación, se ha derivado otras especificaciones extra, de donde pueden decir que ahora, agregando unas especificaciones más, lo que es un animal ahora se convirtió en la definición de un perro. A eso se quiere referir cuando decimos clasificar ciertos atributos o ciertas características específicas y darles un nombre o darles un tipo de definición concreta. Podemos poner de ejemplo lo que es un perro y posteriormente a ver un perro, lo que podemos ver es cómo nosotros de una manera más dedicada a la lógica podemos ver ese perro ya no como un animal específicamente hablando desde lo que estamos creyendo que un animal, todo animal siempre es algo, o un perro es de una manera. La vamos nosotros a modelar. ¿Cómo la modelamos? Para eso nosotros vamos a, aquí entre paréntesis lo voy a poner, vamos a ver lo que es el diagrama de clases. Y en base al diagrama de clases es de donde vamos a nosotros sacar esas características que hemos hablado. En este caso de un perro, puede ser de cualquier objeto que tú quieras. ¿Por qué digo que un perro es un objeto? Porque se puede modelar. Si se dan cuenta, un perro es un objeto que tiene atributos, tiene características y por lo tanto también puedes sacar esas características y se las puede reflejar en un tipo de modelo. Aquí al ver lo que es el diagrama de clases, vamos a... Listo. Mm, mm. Estamos separando un poco. A ver las diferentes secciones, lo que es un diagrama de clases. Ok, acá. ¿Qué le pasa? Vamos, está ahí. Ya. En esta parte de este cuadrado de acá viene lo que viene siendo el nombre. Voy a agregar de una manera diferente. Espérense, alguien se quiere unir. El que lo meta con correo institucional, ¿no? Era, venimos.
Se está yendo el mouse, no se muestra. Claro. Ok, ahora sí. Para el primer, para la primera sección, donde viene el nombre, aquí en esta parte, grande. Vamos, ya. Luego, en la segunda sección, viene lo que es, ¿qué está pasando? Los atributos. Si quieren, se siguen uniendo. Ya. Vamos a dejarlo hasta el 30, chicos, y de ahí ya no vamos a aceptar a nadie para que no esté molestando. Y en el último cuadro, de aquí abajo, viene lo que son los métodos. No se preocupen, todo esto se va a explicar. Ok. Entonces nosotros vamos a usar lo que es un diagrama de clases para representar al objeto que estamos intentando modelar. En este caso le hemos puesto de ejemplo un perro. ¿Y cómo modelamos un perro? Primeramente el nombre, ¿no? Estamos modelando un perro. Seguidamente vienen siendo los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son características o rasgos específicos que definen a tal objeto o tal, en este caso, a este perro. ¿Qué tipo de datos podemos sacar que diferencian a un perro o tienen qué características para un perro? Uno puede ser el color o la raza. Primeramente la raza. Tenemos que saber qué raza es. También podemos poner el color del perro. Podemos poner la edad del perro. Podemos poner... ¿qué más se le puede poner? Vamos a ver, espérense. Ya. Una más, a ver qué más podemos poner. Allá. Vacunas. Podemos poner vacunas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué estamos colocando así. Esto no se puede poner minúscula nomás. Listo. Entonces, cuando nosotros le estamos dando ciertos atributos para representar a un perro, le estamos diciendo que queremos modelar este perro de esta manera, sabiendo su raza, su color, su edad y las vacunas. Las vacunas se van a volver un tipo de dato que pronto lo vamos a ver, que va a ser de tipo booleano, para decir que sí, si está con sus vacunas o no está con sus vacunas. Ahora en el último cuadro que vienen los métodos, vamos a poner qué es lo que sabe hacer este perro. Ya pusimos el nombre, ¿no? De un perro. Después pusimos los atributos, o sea, qué es lo que tiene un perro como definición, para poder definir a un perro, para poder decir que esto sí es un perro. Entonces le dijimos que queremos saber la raza o tiene una raza, tiene un color, tiene una edad y tiene también un registro de vacunas, o sea, decir que sí, si tiene vacunas o no tiene vacunas. Ahora, como ya sabemos qué es lo que tiene, tenemos que mostrarle o tenemos que decirle qué es lo que sabe hacer. Y eso es reflejado en los métodos. Los métodos solo son acciones dependiendo de qué es lo que tú quieras que haga o qué es lo que sabe hacer este objeto. En este caso, el perro. ¿Qué es lo que sabe hacer un perro? Sabe ladrar. También puede saber caminar. Sabe correr. Y así le podemos poner un montón
métodos, o sea, de acciones que podría realizar ese perro. ¿De qué manera las va a hacer? Él ya sabrá. Nosotros le vamos a decir por dentro cómo lo vas a saber hacer, pero de esta manera se tiene que representar. En el hecho de decir que sí, sabe ladrar, sabe caminar, sabe correr. Hasta este punto, listo, y es lo que viene siendo una modelación de un objeto de la vida real. ¿Cómo nosotros estamos diciendo que estamos aplicando la lógica de la programación o lógica computacional, visto de otra manera, para el modelado de acciones o el modelado de objetos? De esta manera, primeramente nosotros tenemos que escoger el modelo del cual vamos a investigar o del cual vamos a modelar. En este caso le pusimos que es un perro. Luego del perro tenemos que decidir qué tipo de modelo vamos a usar para representarlo. En este caso hemos elegido el diagrama de clases. Dentro del diagrama de clases, el diagrama de clases es específico. Tiene tres partes. La parte del nombre, después los atributos y al finalizar los métodos. Ahora el siguiente paso es recopilar los datos. Como estás pensando de una lógica en decir que sí, estoy modelando algo, yo tengo que saber cómo lo estoy modelando, por qué lo estoy modelando y para qué lo estoy modelando. ¿Qué estoy modelando? Un perro. ¿Cómo lo estoy modelando? Diciéndole que tiene raza, color, edad y si sabe si tiene vacunas o no. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Sabe ladrar, caminar, correr. Listo. Ya lo modelé. Es una forma de pensar lógicamente. Así tú puedes estar practicando con todo tipo de objetos, ya sea cotidianos de la vida real, una casa, un celular, una computadora, hasta una persona. Todos son objetos. Y por eso ahora vamos a ver lo que es la definición de programación orientada a objetos. Listo. Cuando decimos definición o, bueno, cuando decimos programación orientada a objetos, nosotros podemos poner como definición que la programación orientada a objetos es el estudio del modelado de objetos de la vida real representados en un modelo computacional o un modelo lógico, asemejando sus rasgos, acciones y conexiones. O conexiones, puede haber más. Vamos a poner como etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos programando o estamos utilizando lo que es la programación orientada a objetos, nosotros podemos verla como el estudio de modelar objetos de la vida real. ¿Qué es lo que hicimos hace rato? Con un perro. Un perro es un objeto de la vida real. Sí. ¿Por qué lo llamamos objeto? Porque se puede modelar. Hemos visto un perro, podemos sacarle atributos, así podemos saber qué es lo que tiene y también sabemos qué es lo que puede hacer. Entonces, sí se puede modelar. Así nosotros podemos verlo con casi cualquier cosa de la vida real. Y cuando nosotros decimos programación orientada a objetos, nos vamos a encargar de modelar esos objetos de la vida real y las vamos a transcribir, si quieren verlo así, a un modelo lógico, como estamos viendo que es esto. Un diagrama de clases no es nada más que un modelo de una representación de algún objeto. En este caso, de un perro. Una vez que entendamos un poco la definición de orientado a objetos, que significa nada más que eso, modelar objetos de la vida real, seguidamente dijimos, vamos a ver el lenguaje un poquito. Y ahí hicimos lo que viene siendo elegir nuestro objeto, o sea, elegir el objeto que vamos a estudiar, en este caso el perro. Después vimos del por qué estamos haciendo eso. Porque sí, estamos programando de una manera que va a ser orientado a objetos. Y la orientada a objetos es eso, modelar objetos. Ahora, con modelar,
elegir nuestro modelo a modelar y posteriormente modelar, no podemos decir que ya tenemos todo lo que es la representación del objeto. También tenemos que representarlo de una manera que, como lo estamos haciendo lógica computacional, tenemos que también poder representarlo de una manera en que lógicamente o computacionalmente se pueda entender o se pueda expresar. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el lenguaje. Nosotros vamos a escoger, porque así están escogiendo sus docentes, el lenguaje Java. Y el lenguaje Java, sí, es orientado a objetos. Hay otros lenguajes que pueden ser orientados a objetos, ya sea Python, C, C++, pero nosotros estamos manejando Java. Listo. El lenguaje Java se distingue sobre todo porque es un lenguaje multifuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que sirve tanto para programación orientada a objetos, para programación estructural, que es otra manera de ver la programación, porque es otra manera de usarla, y puede ser corrido tanto únicamente orientado a objetos o también en conjunto con lo que viene siendo programación estructural, de ambas maneras, o juntadas las dos. Pero en este caso nos vamos a enfocar solo orientado a objetos. Y para eso nosotros, ¿qué necesitamos saber del lenguaje Java? Aquí vimos. Necesitamos saber las variables, clases objetos, métodos, condicionales y bucles. ¿Cómo nosotros en el lenguaje cotidiano nos expresamos? Tenemos ya la idea clara. Tenemos una idea que queremos expresarla. En este caso es un perro que sabemos que tiene, sabemos que sabe hacer. Ahora necesitamos expresarlo. ¿Cómo lo expresamos? Como en el lenguaje cotidiano necesitamos saber ciertas cosas para poder expresar tal cosa. En este caso, las variables. Las variables son los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar para poder representar ciertas cosas que necesitamos. Por ejemplo, para representar números enteros, nosotros necesitamos saber qué tipo de dato es ese. No le podemos decir que un número es de un solo tipo de clase, de atributo o tipo de definición, porque no, hay varios tipos de números. Hay los números naturales, números decimales, números imaginarios y así, etcétera. Lo mismo tenemos que expresarlo aquí. Como nosotros necesitamos saber esa pequeña definición de qué es lo que estamos expresando, tenemos que asignarle también qué tipo de dato es el que queremos expresar. Para eso existen los tipos de datos, como de tipos de variables. Pueden ser en, int, que son los enteros. Pueden venir también lo que son los double, que son ya los tipos de datos reales o números reales. Este más vamos a aceptar porque ya está un poco tarde. Listo. Luego también existen los tipos de datos. A ver, uno más. Ya, hasta ahí. Luego existen los tipos de datos también orientados, como han visto, estos son números. Son números reales, números enteros. Ahora también necesitamos para algunos tipos de los datos que conllevan letras, ¿no? Para eso estamos definiendo como el tipo de dato char, que el tipo de dato char maneja caracteres. Los caracteres solo son una letra. Eso es un carácter. Y también existe lo que viene siendo los string. Los string ya son cadenas de caracteres. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser solo una letra, sino un conjunto de letras o caracteres. Véanlo como quieran. Y hemos visto los tipos de datos, algunos tipos de datos, porque no son todos. Hemos visto los tipos de datos enteros, que son orientados a números. Los tipos double también, que son números, porque son números reales. Los tipos de datos char, que son orientados a letras, pero caracteres específicamente. Y los tipos de datos string, que son cadenas de caracteres. O sea, en otras palabras, palabras, porque son palabras. Una palabra es una cadena de caracteres, nada más. Ahora también existen los tipos de datos
de decisión, como serán los booleanos o los boolean, que los tipos de datos booleanos manejan falsos o verdaderos. Solo esos dos tipos de datos. Con esos datos, al menos principales, nosotros ya podemos modelar la mayoría de cosas. Porque sí, cuando estamos definiendo el representar un objeto, como en aquí podemos ver, como en los atributos, una raza es un tipo de dato. ¿De qué? Cuando a tu perro, o bueno, en su registro puede estar que le van a preguntar su raza, tiene que estar almacenado, ¿qué cosa? Un conjunto de caracteres. Porque una raza, si lo quieren ver de otra manera, es una asignación de un valor. Porque le estás diciendo, ¿es raza? ¿Qué cosa? Podemos decir pitbull, puede ser chihuahua, puede ser otro. Pero ese nombre o esa palabra es un dato. Y ese dato lo hemos visto que es como una cadena de caracteres. No es un carácter. Como aquí te dicen, el char es un carácter, un string es una cadena de caracteres. Entonces, una raza, cuando tú le asignes el decir que sí, es de raza chihuahua, es de raza pitbull, es una cadena de caracteres. El color, cuando le preguntan también en su registro el color, te va a decir que es azul, puede ser blanco, con negro, tal. Pero eso también es una cadena de caracteres, porque es una letra, es una palabra, o son palabras. Blanco con azul son dos, tres palabras. Y esos son cadenas de caracteres. La edad, cuando le preguntas edad, ya sea 1, 2, 3 años, te está diciendo que es un dato de número entero. ¿Por qué? Porque está manejando números. Cuando te preguntan a vos la edad, ¿cuántos años tienes? Tú le dices 20, 19, pues es un dato, pero es un dato de tipo número y es un dato de tipo entero. Entonces le asigna de esa manera. Y ahora las vacunas. Cuando le estás preguntando en su registro a un perro, ¿hay vacunas? Te va a responder solo de dos maneras. Sí o no. Y por eso vamos a utilizar el tipo de dato booleano. Hasta ahí, se han notado, hemos asignado los tipos de datos para representar las cosas que podemos nosotros llegar a sacar o, bueno, a representar de un objeto, como ya viene siendo la raza, color, edad, vacunas, y les hemos asignado el tipo de dato con el que lo vamos a expresar, porque necesitamos saber. En el lenguaje de programación, necesitas asignarle qué tipo de dato va a manejar, al menos en el lenguaje Java. Hay otros lenguajes, como creo que Python y no me acuerdo qué más, que no es necesario asignarle del todo el tipo de dato, porque ya te lo asigna automáticamente. Pero en el lenguaje Java es muy necesario primero asignarle qué tipo de dato es el que vamos a manejar y posteriormente recién podemos utilizarlo de la manera en que nosotros lo hemos representado. Si le decimos que es un string, el lenguaje Java lo va a utilizar únicamente como un tipo de dato string, o sea, lo va a manejar de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo va a manejar esta raza como que es una cadena de caracteres. Y cuando quieras hacer operaciones, ya sea pedirle que diga su raza, que cambie su raza, quién sabe, puede ser, va a manejarlo de todas maneras de un tipo de dato de cadena de caracteres. Lo mismo en la edad. Si quieres aumentarle un año a tu perro, es decir, que ya envejeció un año, se le va a sumar un tipo de dato entero, pero no va a cambiar el tipo de dato. Va a seguir siendo entero y va a seguir siendo representado de una manera, es decir, un dato entero. Por esa manera nosotros tenemos que representar lo que es el tipo de dato. Para eso existen variables. ¿Qué es la definición de una variable? Aparte de saber el tipo de dato. Un- una definición de variable, es decir, vamos a poner definición, para los que no saben, la definición de variable es decir que es un dato que puede estar en cambio constante o modificar su valor. Eso es lo que significa lo que es siendo la variable. Una variable, algunos ya deben saber, es eso, pues, es algo que puede variar.
No siempre se va a quedar así. Como hemos visto en este ejemplo de aquí, de la edad. Ahorita tu perro puede tener 2 años, pero no siempre se va a quedar en 2 años. Puede que al siguiente año cumpla 3. Entonces ya está cambiando el dato. Por eso es variable, porque va a ir variando su contenido o su valor. Por eso es un dato que puede estar en cambio constante o puede modificar su valor. Lo mismo la raza. ¿Qué pasa si al principio creían que era una raza, pero después verificaron que era otra raza? Entonces puede ser cambiado. Entonces se le cambia. Y eso quiere decir que ha estado en cambio. El color también, quién sabe, por alguna enfermedad o algo puede cambiar el color de tu perro, de su piel, de su pelaje. Entonces puede estar igual, en un tipo de modificación de valor. Las vacunas lo mismo. Puede que ahorita no tenga vacunas, entonces es falso, no tiene vacunas, pero después sí lo pueden vacunar y ya cambia el valor. Ahora vacunas es verdadero. Con eso nos referimos a las variables. Aparte de las variables, aquí lo voy a poner, existen las constantes. Y las constantes, como ya se puede intuir, no es más que decir que es un dato que no va a cambiar. Podemos poner que no cambia su estado. Se mantiene constante. Hay casos en los que sí, un dato, ya sea de variable o un tipo de dato, puede ser constante. ¿Qué quiere decir nada más eso? Que no va a cambiar su valor, se va a quedar con el valor que le has asignado o que se le ha asignado y ese valor no puede cambiar, se va a mantener. ¿Qué podemos ponerle? En la raza, como hemos visto, puede ser variable, puede ser, quién sabe, porque tal vez se han equivocado en su registro, pero también puede ser constante. ¿Por qué? Porque tal vez su estudio sí se ha hecho bien y sí se ha determinado que este perro es de una raza. Entonces, todo el tiempo que ese perro viva va a ser de una raza. No puede cambiar su raza a mitad de vida, ¿no? No puede decir que hoy día va a ser un pitbull, mañana va a ser otro. Se va a quedar como un tipo de perro, nada más. Solo va a ser de una raza toda su vida. Entonces, ese puede ser un tipo de dato constante. No va a cambiar, se va a mantener ahí. Otro también puede ser el color. Hemos visto que el color puede cambiar, quién sabe, alguna enfermedad o algo, pero también puede mantenerse. Si es que no le pasa nada, si es que toda su vida se mantiene normal, ya sea por vejez también le puede cambiar el color, pero podemos asignarle también que en ciertos objetos el color no cambia, entonces también puede ser manejado como una constante. Una vez ya que vimos lo que son variables y constantes, porque las constantes son un tipo de variable más, porque las variables son tipos de datos. Y ahí las constantes también son tipos de datos, pero solo es una variable que no cambia de valor, nada más. Después nos toca ver las clases y los objetos. Para eso ya un poquito vamos a estar viendo lo que es, antes que esto, vamos a ver la tecnología o el ID, algunos ya lo deben conocer, que es el entorno de desarrollo, por el cual nosotros vamos a representar esto en el lenguaje Java, donde nosotros vamos a representar con lo que ya hemos visto del lenguaje Java, este perro, necesitamos de alguna manera representarlo. Sí, ya sabemos cómo representarlo porque tenemos ya los datos de qué datos podemos usar, cómo es la definición, y hemos presentado un perro de una madera de modelado computacional, entonces ya sabemos cómo se modela un perro, ya sabemos cómo se puede expresar. Ahora toca saber dónde lo vamos a expresar. ¿Dónde vamos a poner que sí estoy poniendo que este es un perro, para que me lo entiendas? Y para eso, para el lenguaje Java, nosotros vamos a usar esta aplicación, si quieren ver así. Es un ID, nada más, que es un entorno de desarrollo. ¿Cómo viene siendo BlueJ? Voy a cambiar. Esto es su introducción, ¿no? Sí, ya.
Listo. Para los que aún no han descargado lo que es el ID de BlueG, tienen que hacerlo. Para los que no saben cómo, mejor si en el grupo preguntan y se les va a intentar dar instrucciones o algún video para que puedan descargar. Ok, la aplicación, si lo quieren ver así, de BlueG, lo que hace es representarlo y leer y expresar la programación mediante lo que tú le digas. En este caso, por el lenguaje Java. BlueG maneja Java. Creo que maneja otros lenguajes más, pero a nosotros nos interesa Java. Entonces, nosotros como ya modelamos, porque es lo primero, tenemos que modelar, para eso necesitamos la lógica de programación, saber cómo podemos modelar. La lógica de programación no es otra cosa que decir tú cómo ves ahora el mundo real. El mundo real no estás viéndolo ya como, es un vaso, es una computadora, es un perro, no. Es un modelo. ¿Y un modelo qué? Puede representarse. Un modelo, ¿cómo se representa? Con nombre. Después atributos. Atributos no es nada más que decir que es lo que contiene o lo que sabe, o lo que, las características que lleva por dentro. Y después tiene métodos, que es lo que sabe hacer. Una vez que ya hemos modelado, tenemos que saber un poco cómo lo vamos a representar, porque ya tenemos el modelo, pero queremos representarlo. Ya hemos visto las definiciones de algunos tipos de datos que podemos utilizar para representar y ahora estamos utilizando lo que es BlueG, que vamos a utilizar para representar eso que ya hemos definido o hemos modelado. Para eso creamos una clase y aquí es donde viene el siguiente concepto, que es clases y objetos. ¿Qué es una clase? Aquí abajo mejor si lo pongo. Luego pongo una clase. Ya. Una clase es un conjunto de características, definiciones, métodos que almacena la representación, podemos poner de esa manera, si quieren verlo de esta manera, de un modelo. Entonces, una clase es eso, es un conjunto de características, esto es lo importante, es un conjunto, lo podemos poner como conjunto o, mmm, ¿cómo lo podemos decir de otra manera? Un espacio. ¿Ya? Entonces, es un conjunto o un espacio que almacena características, definiciones, métodos, o sea, que almacena la representación de un modelo. ¿Cómo lo estamos nosotros poniendo aquí? Primero, tiene que tener un nombre. La clase, en este caso, le vamos a llamar per, porque es lo que estamos representando. Va a ser de tipo Java y va a ser de tipo clase, porque la clase es eso. Es un lugar, aquí es el lugar o espacio donde se almacena todo lo que vimos acá. Características, definiciones, métodos que representan un modelo. Aquí adentro, esto no se fijen porque esto técnicamente, chau, esto es en cero. El peso, como nosotros lo hemos llamado así, esta clase, es un espacio que por dentro va a almacenar todas las características que hemos definido antes, las definiciones, los métodos de un modelo, en este caso del modelo peso. Después, objeto. Seguidamente, después de ver la clase, tenemos que ver lo que es el objeto. El objeto no es otra cosa que la representación de un estado, bueno, no,
de una clase, vamos a ver, ya modelada y estructurada. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, una vez definido lo que tengamos aquí adentro en el espacio de la clase, lo que vengamos aquí a definir, todo lo que le digamos que hace, que sabe hacer, que es un perro, tenemos que representarlo y tenemos que decir, sí, todo eso de una manera se agrupa y se representa. Para eso, un poquito ya vamos a adelantarnos antes de ver el objeto, porque necesitamos ponerle aquí adentro todo lo que hemos dicho. Vamos a ver esto. Métodos, condicionales, no, hasta métodos. Condicionales y bucles lo vamos a ver después. Hasta métodos. Tenemos que ver los métodos. Aquí ya han visto que ya hemos visto los métodos, pero los métodos necesitamos representarlo primeramente por su definición, que los métodos son funciones, nada más, son funciones que cumplen que cumplen una asignación o más asignaciones, una o más asignaciones, para lograr un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que un método es una función. ¿Y una función qué? Una función, cuando se la representa, es una serie de ya sea pasos o operaciones que nosotros le vamos a especificar que tiene que hacer. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Y es lo primero que vamos a ver acá. Necesitamos saber qué definiciones, o sea, qué métodos vamos a utilizar para poder representar, porque hemos visto que los métodos son eso, son funciones para representar o lograr un objetivo. Y nosotros, aquí, ¿qué estamos intentando lograr? Definir un perro. ¿Qué es un perro? Al menos en este ejemplo. Para eso, lo primero, necesitamos asignarle que es una clase. ¿Una clase de qué? De tipo perro. Porque es lo que le estamos diciendo, que es un perro. Puntos aquí. Si se fijan aquí, entre lo que viene siendo corchetes, se crea un espacio. Este pequeño espacio no es otra cosa que decir que todo lo que esté aquí dentro de los corchetes encerrado se va a representar solo para este de aquí, que estamos asignando como una clase de nombre peso. Entonces, todo lo que escribamos aquí va a ser parte de la funcionalidad de la clase perro. Si por abajo escribimos otra cosa, ya sea un método, no sé, ahorita vamos a ver. Ejemplo, no me acuerdo si se puede hacer dos clases creo que no. Bueno, pero creo que sí. Pero dos. Aquí si se fijan, si creo otra clase, se le asigna otro espacio. No es el mismo espacio del de arriba. Eso quiere decir lo mismo. Que todo lo que esté dentro de estos corchetes se le va a asignar al espacio para la clase de perro 2. Y todo lo que esté en este espacio de acá para la clase de perro uno o perro nada más. Por norma solo se maneja una clase por, a la vez. Entonces no vamos a poner dos clases dentro de una clase, no tiene sentido. Entonces, dentro de la clase perro, nosotros tenemos que decirle qué es lo que va a tener, qué es lo que va a saber hacer, qué es lo que hemos modelado nosotros. Hemos modelado aquí el nombre, hemos modelado qué es lo que tiene y qué es lo que sabe hacer. Atributos, métodos. Tenemos que igual representarlo de la misma manera aquí, dentro del perro. Ya dijimos un perro. Ok, ahora tenemos que decirle qué es lo que tiene. ¿Y qué tiene un perro? Por eso vamos a ponerle como, ¿cómo se ponían los comentarios en Java? No me acuerdo. Creo que era así.
Vamos a poner los comentarios en Java así. Entonces, primero vienen los atributos. De la misma manera, como hemos hecho antes, para modelar, tenemos que definir los atributos. Aquí definimos los atributos. Raza, color, edad y vacunas. De la misma manera tenemos que hacerlo aquí. Tenemos que ponerle la raza, tenemos que ponerle el color, tenemos que decirle también la edad y las vacunas. ¿Por qué nos da hasta ahorita colores rojos? ¿Por qué? Porque hemos visto que los atributos son variables o son constantes, pero necesitan un tipo de dato. Por eso hemos especificado, cuando tú quieras representar, ya sea en el lenguaje Java o en otro tipo de lenguaje de programación, muchas veces sí necesitas especificar qué tipo de dato es el que está representando. Nosotros hemos asignado que la raza va a ser de tipo de dato, ¿qué cosa? Va a ser de tipo de dato string. El color también va a ser un string. La edad lo dijimos que va a ser un entero o un int. Y las vacunas que va a ser un booleano. Posteriormente, también tenemos que decirle en dónde está acabando la definición de lo que estamos expresando. Si le estamos diciendo el tipo de dato, después le estamos diciendo el nombre de ese dato, que va a ser raza, también tenemos que decirle hasta dónde vas a seguir leyendo, al menos en el lenguaje Java así funciona. Para eso nosotros utilizamos el punto y comilla, punto y coma. Para decirle hasta este punto te estoy especificando algo. Y entonces le estoy especificando en los atributos. Quiero un atributo de tipo string o de tipo de cadena de datos, de caracteres, perdón, con nombre raza. Hasta ahí quiero que me leas y me definas esto. Ok, ya te lo defino. Posteriormente el sigues, tanto con el color, con la edad y con las vacunas. Y ya hemos definido los atributos, dándole que un nombre al atributo y un tipo de dato. Ahora, como hemos hecho acá, en el modelo, necesitamos saber los métodos. ¿Qué es lo que sabe hacer? Pero antes de entrar a los métodos normales, existe algo que al menos en Java, bien orientado a objetos, se está viendo que es, lo pongo, el constructor. ¿Ya? ¿Y qué es el constructor? El constructor no es nada más que un método o método principal, pónganle, vamos a poner como método inicial, donde se define un estado inicial, un estado base, vamos a poner, de el objeto. Listo. Entonces, para nosotros saber cuál va a ser el estado inicial de este perro, tenemos que crearle primeramente un constructor. ¿Por qué? Porque no le podemos decir que ya sabe ladrar, ya sabe caminar, ya sabe correr. Pero, ¿qué es lo que sabe ladrar, caminar, correr? El perro. Pero el perro no está representado todavía como algo que ya existe, o sea, que ya tiene datos iniciales de decir que sí, o sea, ya tiene una raza, ya tiene un color, ya tiene una edad, y ya sabe si tiene vacunas o no. Si tú le dices raza, pues raza es un tipo de definición nomás, es un nombre. No, no quiere decir que esté un perro ahí en tu cara. Quiere decir que es solo una raza, es una definición. Un color, lo mismo. Una edad también es solo un número. Y una vacuna también es solo un dato. Pero todo eso agrupado tiene que estar dentro de un perro. Y para eso tiene que crearse el perro. Por eso lo llamamos constructor. Todos estos atributos tienen que asignársele a alguien. ¿A quién? En este caso, a lo que viene siendo perro. ¿Con qué? Con datos iniciales. Porque en este constructor, así lo vamos a llamar, método constructor, nosotros vamos a poder definir el estado de un perro, o sea, con qué es que va a iniciar, cuál va a ser
sus métodos iniciales, bueno, no, sus atributos iniciales, perdón, porque necesitamos crear al perro. Como ven, por eso es constructor. Y para eso nosotros le vamos a asignar. ¿Cómo? Esto de aquí, partes. La primera parte es la, aquí, aquí abajo, lo pongo mejor, así un poquito. No, listo. La primera parte es la accesibilidad, como lo podemos ver de nuestra manera. Sí, accesibilidad. Y para las accesibilidades existen tanto públicas, privadas, protegidas. Nosotros, para poder acceder a lo que viene siendo la representación de un perro, tenemos que ponerla pública, porque si fuera privada, esto si lo ponemos en private, no se puede. ¿Por qué? Porque nos está molestando el hecho de que entonces no tiene sentido que yo le esté asignando estados iniciales a un perro y no se puede acceder al perro. O sea, estoy creando un perro que nunca voy a ver, nunca voy a poder analizar. No, no, básicamente no sé si existe o no, porque es privado, alguien lo está guardando o está en algún lugar, pero es como esas definiciones que no sabes si todavía se han aprobado o no, porque todo lo mantienen en secreto, algo así. Entonces me va a molestar porque no tiene sentido que yo esté intentando acceder a ciertos datos del perro si no puedo acceder al perro, si no sé si siquiera existe el perro. Por eso la accesibilidad es lo importante, tiene que ser pública, al menos en lo que es el constructor. Cuando nace un hijo, pues el hijo todos lo pueden ver, no es que lo estén, no es, hay personas que lo esconden y eso quiere decir eso de que no sabemos si existe o no. Pero cuando tú has nacido, pues eres público, porque tu madre te ve, tu padre te ven tus familiares, eres público a todos. Así saben que existes. Y si alguien esconde, pues no saben si existe o no. De eso se trata. Luego de la accesibilidad viene el nombre. ¿El nombre de qué? Nombre de la clase. En este caso, de la clase perro, porque tiene que tener tanto el nombre en el constructor como en el nombre de la clase. Si esto cambia un poquito y le llamamos perro 2 puede ser, me va a soltar que es error. ¿Por qué? Si yo le estoy diciendo que en esta clase estoy representando un peso, tiene que construirse también ese peso. Pero yo le estoy diciendo, no, no estoy construyendo el peso, estoy construyendo otra cosa. Me va a molestar. No tiene sentido decirle que yo estoy representando un peso y aquí adentro estoy creando un gato, digamos. Me va a molestar. No se puede. No tiene sentido. Por eso, si estás representando algo, como en este caso es un perro, también tienes que crear ese perro. De eso se trata un poco lo que es la programación orientada a objetos. Tienes que crear el objeto. ¿Qué objeto? El que está representando. En este caso, en la clase perro, tienes que crear el perro. Por siguiente, vienen siendo los parámetros. Y como estamos viendo, constructor va a ser los parámetros iniciales. Esto. Dentro de acá, dentro de los paréntesis, vamos a poner entonces nosotros, como hemos visto, los parámetros iniciales con los que va a iniciar ese perro a crearse. Necesitamos para eso también la raza, el color, la edad y las vacunas. Entonces, le asignamos, sabemos la raza, con qué raza ha iniciado o con qué raza se puede decir que ha nacido ese perro al momento de crearse. Le ponemos que le vamos a asignar una raza, también le vamos a asignar nosotros un color, también le vamos a asignar una edad de inicial y también le vamos a asignar un registro de vacunas. Ahora, una vez que ya le hemos puesto qué cosas queremos que inicie, luego, aquí esperen, claro que estén unidos todos. Ya. Ya sabemos con qué va a iniciar. Tenemos que asignar esta raza. ¿A dónde le vamos a asignar? A la raza de acá. Porque esto de aquí, como ven, son parámetros iniciales nada más. Estos de aquí son atributos, son diferentes. Un parámetro no es un atributo.
se le tiene que asignar al atributo para que pueda decir que sí, este valor que va a venir aquí en el parámetro se le asigne al atributo que voy a manejar. Entonces yo le puedo poner que raza va a ser igual a qué? A la raza que le estoy asignando. Y así con todos. Con el color va a ser igual al color. Si se fijan, tiene el mismo nombre. Esto no va a importar mucho por algo que voy a explicar ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raza, esta raza, aquí está representando. Esta raza está representando a un atributo. Y esta raza de aquí está representando a un parámetro. Yo le puedo cambiar el nombre, sí. Entonces, le puedo decir raza inicial, si quiero. Y aquí lo mismo, tengo que ponerle que sí, es la raza inicial, la que le voy a asignar. Lo mismo con el color, le puedo decir que aquí es el color inicial y etcétera. Pero normalmente no se hace eso. Directamente se le asigna con el mismo nombre. ¿Por qué? Es practicidad, se puede decir. Claro, le puedes asignar con otro nombre en el parámetro para ver con qué parámetros va a iniciar y a dónde se le va a asignar, que eso sí es importante. ¿A dónde se le va a asignar? Se le está asignando al atributo raza, color, edad y vacunas. Pero nosotros, para diferenciar eso, utilizamos lo que es el tipo de variable. Hay tipos de variable locales y tipos de variable globales. Ahora mismo, los atributos son tipos de variables globales. O sea, todo el tiempo, como hemos visto antes, este peso va a mantener sus atributos. O sea, siempre va a tener esto. Va a tener una raza, va a tener un color, va a tener una edad y va a tener un registro de vacunas. Entonces, durante toda su vida, ese perro va a mantener esos atributos constantes. O sea, siempre va a tener eso. Siempre va a tener raza, color, edad, vacunas. Así que son variables globales. O sea, que va a estar todo el tiempo presente. Y nosotros los podemos representar de esta manera, si es que no se quieren confundir mucho. Podemos decirle tis. Ponerle por detrás tis, punto, el nombre del atributo, es solo decir que estamos en ese punto refiriéndonos al atributo global. Quiere decir que esta raza de aquí está haciendo representación al atributo global de la raza. Y cuando se le está asignando esta raza, que es el parámetro de acá, ¿a dónde se le está asignando? A la variable de quién? Del atributo global. Acá. Y como ven, aquí lo podemos cambiar. Puede ser raza inicial. Entonces, esta raza de aquí es la raza inicial, la que se le está asignando a la raza global. Si nosotros no pusiéramos esto en un método normal, que después vamos a ver, entonces no estaría haciendo representación de una variable global, sino una variable local. En este caso, como es dentro del parámetro, el parámetro no es, como hemos visto, un atributo, entonces no va a haber ningún problema. Por eso se le puede poner el mismo nombre nomás, porque no son lo mismo. Esta raza o raza inicial no es lo mismo que decir esta raza de aquí arriba. Este es un parámetro. Todo lo de aquí es un parámetro. Son parámetros. Y estos de aquí son atributos. Son diferentes. Por eso pueden tener el mismo nombre, no hay problema. Es diferente a la representación y diferente a qué cosa quiere referirse. Ya. Una vez que ya vimos lo que es el método constructor, o sea, ya hemos asignado con qué parámetros nosotros le vamos a decir que va a iniciar, que viene siendo una raza, un color, una edad, una vacuna, ya podemos nosotros crear el objeto perro. Hemos visto que el objeto, porque aquí ya lo definí, el objeto es una representación de una clase ya modelada y estructurada. Aquí está. Una representación de una clase ya modelada y estructurada. Y nosotros ya hemos modelado esa clase. Aquí está. Y la clase ya la hemos puesto. Tiene un nombre, tiene un atributo y al menos ya tiene un método, que es el método constructor. Que el método constructor lo que hace es crear bases
de un objeto. O sea, ¿con qué va a iniciar? No puede no iniciar con nada. Pues sería ilógico decir que estamos viendo la raza de un perro que no está creado. Así que aquí está. Ya tenemos aquí la clase estructurada y modelada. Ahora la queremos representar en un objeto. ¿Cómo hacemos eso? Un objeto es una representación de una clase. Entonces nos clic derecho y creamos ese perro. ¿Con qué? Con los estados iniciales que le hemos dicho que le vamos a asignar, como es la raza, el color, la edad y las vacunas. Tenemos que seguir la nomenclatura. Si es un string, tenemos que pasarle un parámetro, como acá, un parámetro de tipo string. O sea, un string es una cadena de caracteres. Y una cadena de caracteres se representa mediante comillas dobles. ¿Y qué le podemos asignar? A ver, esta raza va a ser un bulldog. También tenemos que asignarle un color inicial. ¿Con qué color va a iniciar? Va a ser blanco. Posteriormente, edad. El tipo de edad, o bueno, el tipo de edad es un entero. Los enteros no necesitan algún tipo de parámetro especial como ser para asignarle con comillas dobles. Directamente se le puede asignar como un número. Le podemos decir que tiene edad de 2 años. Y los booleanos tampoco. Solo necesitan saber dos cosas, si es falso o si es verdadero. Este perro ya tiene sus vacunas, le vamos a decir que no. Entonces le ponemos falso. No tiene sus vacunas. Y se le crea. ¿En dónde está? Ah. Mm, mm, mm. ¿Cómo se pone? Pues esto. Los falsos, ¿cómo se pone falso? Creo que era todo en minúscula. Me estoy confundiendo, perdón. Es que ahorita estoy con Python y en Python falso es con mayúscula. Falso y verdadero son con mayúsculas. Así. Una vez que hemos asignado todos lo que son los parámetros, ya le hemos dicho con qué raza va a iniciar, o sea, con qué raza se está creando ese perro, con qué color y con qué edad y vacunas. Ya lo tenemos aquí. Aquí, este de aquí es el objeto, que ya está creado. Es un modelado de la clase. De aquí es una representación de la clase ya modelada y estructurada. Y este perro, como hemos visto aquí adentro, tiene atributos. Tiene raza, color, edad y vacunas. Entonces, este objeto tiene que tener eso. Tiene que tener raza, color, edad y vacunas. Y nosotros hemos puesto que ese perro va a iniciar con estos datos. Va a iniciar con una raza bulldog, va a iniciar con un color blanco, con una edad de 2 años, y sí, que no tiene vacunas. Nosotros ya hemos modelado aquí un perro, y este es el objeto perro. El objeto es una representación de una clase ya modelada y estructurada. Y entonces aquí está la representación de este perro. Ya tenemos entonces aquí al objeto. Así ya se modeló lo que viene siendo un perro. Todo desde esta parte de aquí, de elegir a un objeto que vamos a modelar. Después, obtener todos sus datos, ya sea atributos, métodos, el nombre. Y ya lo hemos representado mediante el lenguaje, con métodos, con atributos. Y aquí está el objeto. Ya lo tenemos de manera lógica. Y con este peso ya se puede trabajar. Entonces ya tenemos al peso. Entonces, una vez que ya tenemos al peso representado lógicamente dentro de la computadora, que la computadora puede leer esa representación, podemos trabajar con él. Podemos hacer muchas cosas, todo lo que ustedes piensen. Si quieres que este perro pueda hacer tal cosa, pueda decir su nombre, hasta puede ser lo que tú quieras. Ese es el punto. Puede hacer lo que tú quieras. Puedes cambiar si quieres edad, puedes cambiar el color. Como hemos visto, son variables. Si tú defines que se vayan a ser constantes, pues depende de vos si son constantes. Se le puede asignar que cambie el dueño, puede ser, o que no tenga dueño también. Entonces ahí depende ya de tu imaginación. Aquí ya está el perro creado. Tú decides qué hacer con él. Si a este perro tú le quieres decir, y eso es lo que ahora vamos a ver para finalizar,
los métodos normales, porque aquí arriba vimos lo que es el método constructor. El método constructor solo se encarga de eso, de definir las bases iniciales del objeto. Decir con qué raza va a iniciar, con qué color va a iniciar, con qué edad va a iniciar, si va a tener vacunas o no. Ahora recién vienen los métodos. ¿Qué son los métodos? Son cosas que saben hacer, como aquí vimos en la representación del modelo. Los métodos solo son lo que sabe hacer el objeto. Y nosotros podemos decir que sepa hacer una o mil cosas, depende de nosotros. Aquí le pusimos que sabe ladrar, sabe caminar, sabe correr. Podemos hacer eso. ¿Y de qué manera? Lo mismo. La primera parte, decirle si va a ser pública, si va a ser privada. Como en este caso nosotros sí queremos acceder a ese método para decirle que en cualquier momento que nosotros le digamos, es como si nosotros le dijéramos al perro, ladra, es público porque le podemos decir. Entonces podemos llamar a ese tipo de función. Va a ser ladrar, ¿no? Listo. Una vez que le pongamos el método, digamos aquí está, el tipo, que en este caso va a ser público, o sea que sí le podemos decir que puede ladrar y nosotros le podemos decir. Tenemos que ponerle también el tipo de dato que necesitamos que nos devuelva. Si nosotros en un método hemos visto que un método es, aquí está, un método es una función que cumple una o más asignaciones para lograr un objetivo. Necesitamos decirle a dónde va a llegar, qué objetivo es el final, o sea, qué es lo que queremos que nos devuelva ese método. Como en este caso ladrar es decirle tú, como humano, le estás diciendo a tu perro, oye, ladra, y si tu perro te entiende, te va a contestar algo. Eso es lo que estamos esperando, que nos devuelva eso. Y digamos que el perro nos devuelve mediante una palabra, o sea, va a decir wow. Entonces, estamos obteniendo algo a cambio. Y nosotros lo vamos a representar como un string, o sea, una cadena de caracteres que tu perro nos va a devolver. Necesitamos algo, esos son los parámetros. Necesitamos algo, porque los parámetros son eso. Los parámetros son algo o algún dato extra que necesitamos para que funcione el método, como aquí arriba, que necesitamos. Nosotros necesitamos los estados iniciales, tanto de raza, color, edad y vacunas, para que ese perro pueda ser creado. Aquí necesitamos nosotros algún parámetro extra para que nuestro perro ladre. Hasta donde yo sé, no. Tú solo le dices a tu perro ladra. No le tienes que pasar algo, no tienes que decir ladra y le tienes que dar una moneda para que ladre, que yo sepa. Sino que solo le dices ladra y tu perro te devuelve. No tienes que decirle, no tienes que darle algo a cambio. A veces sí, ¿no? Un premio y todo eso, pero vamos a suponer que en este caso no necesitamos darle nada para que nos devuelva el ladrido. Entonces no va a haber nada en el método, perdón, en el parámetro, porque no necesitamos darle nada para que nos ladre. Solo necesitamos decirle que ladre y ya. Y como no necesitamos ningún parámetro, entonces directamente puede hacer la función. ¿Qué función? La de ladrar. ¿Y nosotros cómo vamos a representar que nos devuelva un ladrido? Con return. Return, perdón, quiere decir que nos va a devolver el dato. ¿Qué dato? El que le estamos diciendo que queremos que nos devuelva. En este caso es un string, entonces nos tiene que devolver un string. Nosotros hemos visto que el string se representa mediante comillas dobles, que quiere decir que aquí adentro va a venir una cadena de caracteres. El string es eso, una cadena de caracteres. ¿Y cómo lo hemos dicho que nos devuelve? Como un wof. Wof. Wof, ¿cómo sería? Así. Listo. Entonces ya nos está devolviendo. Y por finalizar, el punto y coma. No se olviden el punto y coma. El punto y coma solo es decirle que hasta aquí me vas a leer esa línea de código y desde aquí ya me vas a definir todo lo que estoy haciendo aquí. Y solo le estoy diciendo que sí, que retornes un WOF, porque le estoy diciendo que ladre. Ahora sí, para ver cómo funciona este método, que solo es decirle a tu perro ladra, tu perro te va a ladrar. Entonces venimos otra vez acá,
Y una vez tengamos, vamos a asignar otra vez los estados iniciales del perro. Aquí tenemos el objeto perro. Aquí podemos ver que este perro que ya está creado sabe ladrar. Aquí está el método, ladrar. Y si le decimos al perro, oye, ladra, el perro ¿qué nos dice? Woof, nos devuelve el woof. A eso se refiere con método. Que un método, como aquí vimos, es una función que cumple una asignación, una o más asignaciones para lograr un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de este método? Que tu perro te pueda ladrar. Si tú le dices que ladre, tu perro te va a estar respondiendo woof cada vez. Woof, woof. Y así puedes tú jugar con todos los métodos o funciones que quieras que tu perro sepa hacer. Si tú, no sé, le puedes poner, aquí hemos visto algunos métodos, ¿no? El método ladrar, caminar, coser. Depende de vos con lo que quieras representar. Si podemos decir el coser o caminar, podemos caminar, ¿no? Caminar. Le podemos poner que va a ser como un string, o sea que solo nos va a devolver como una representación de lo que es caminar. Y le decimos que lo tome como, como lo hacen los de ahora, ¿no? Pa, se pone a caminar. Listo. Entonces, ese perro, vamos a crear al perro. Le decimos sus estados iniciales, que es un bulldog, de color blanco, de edad 2 y no tiene vacunas. Ahora camina. Pa. Entonces el perro se pone a caminar. Le dices a tu perro que camine, o que sepa caminar, y se pone a caminar. Le dices que ladre, ladra. Y así empezamos un poquito más a entender que este modelo de este perro se va asemejando más a un perro de la vida real. De eso se trata orientado a objetos, de que representes de manera lógica o computacional un objeto de la vida real. Nosotros, el perro de nuestra casa, pues sabe caminar, sabe correr, sabe ladrar, sabe comer, sabe cagar, sabe hacer un montón de cosas. Y así poco a poco hemos visto que este perro, que nosotros hemos representado lógicamente, ya está empezando a parecerse a un perro de la vida real, porque sabe caminar, sabe correr, sabe ladrar, y así le podemos poner un montón de acciones más que sepa hacer. Y cada vez se va a ir asemejando a un perro de la vida real. De eso se trata. Orientado a objetos es eso. Estudio de modelado de objetos de la vida real representados en un modelo computacional lógico, asemejando sus rasgos, acciones, conexiones. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que esté lo más parecido a un objeto de la vida real. Ya hemos visto este perro que cada vez se va asemejando más. Para eso es. Todo esto es para eso. Para que al final nuestro modelo esté representado. O sea, sí, este modelo de aquí, este perro, cada vez es un objeto parecido a la vida real. Listo. Entonces, nosotros ya vimos eso. Ya vimos cómo se representa mediante, primeramente, un modelado. Tienen que seguir una serie de pasos para que no tengan problemas. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Chicos, malos hábitos. Los malos hábitos, uno de ellos es crear directamente el objeto, ya sea un gato, sin siquiera analizar qué es un gato, qué tiene un gato, qué sabe hacer un gato. Si tú no sabes nada de eso, aquí adentro, cuando estés en el momento de representar a un gato, que ni siquiera tú sabes qué es o qué hace, no sabes qué hacer y empiezas a dudar. ¿Qué es un gato? Pues no sé, voy a poner, digamos, que patas. Tiene patas. ¿De cuánto va a ser un string? Ok, pero no lo has pensado bien. Y así vas asignando atributos y atributos y atributos que estás sobrepensando sobre la marcha. Y igual los métodos, puedes decirle un método que... a ver qué método puede ser. Llorar, cosas así. No, no, no. ¿Qué puede ser? Hablar.
Y no te has puesto a pensar si realmente un gato sabe hablar, pero estás poniéndolo en coherencias sin haber siquiera antes analizado qué es lo que hace un gato, qué es lo que tiene un gato. Sí, un gato tiene patas, pero es representado mediante un string. Tienes que verlo bien. Puede ser también un entero. ¿Por qué? Porque tal vez te estás refiriendo al número de patas. No sabes porque no lo has representado todavía bien. Entonces, lo primero es eso, modelar. Tienes que modelar qué cosa estás investigando. Entonces, un proceso. Así vienen los pasos de la programación. Al menos es lo más óptimo. Primero, eliges a tu objeto de análisis. En este caso, el perro. Seguidamente, modelas. Tienes que modelar. Luego de modelar, recién la puedes representar. Eliges cómo representarlo. Nosotros elegimos esto. Elegimos el lenguaje Java para representar ese perro. Luego, ya sabemos mediante los conceptos de clase, objeto, métodos, cómo representar ese perro. Entonces, lo representamos, tanto con atributos, sus métodos, constructor y sus métodos. ¿Con qué? Con estos mismos datos que yo he sacado del modelado. Si se fijan, no está cambiando nada. El perro, luego yo le dije que tiene raza, color, edad de vacunas, y lo mismo he puesto en la representación, así, directamente, sin complicar, sin estar pensando que tiene un perro, porque ya lo he modelado. Sí, saber qué es lo que más sabe hacer un perro, aquí como sí, sabe ladrar, sabe caminar, pero eso yo ya lo hice en la fase de análisis o en la fase de modelado. Entonces hay que seguir esa serie de pasos. Luego de modelar, de saber cómo o definir cómo lo vas a representar, en este caso con el lenguaje Java, lo representas, como viene siendo este caso. Yo lo representé. Y hemos visto que una vez hecho todos esos pasos, ya tengo aquí la representación del perro. Entonces es sencillo. Ya cuando vayan a practicar un poco más y no lo manejen de buena manera, como viene siendo seguir los pasos, entre elegir, después modelar, después elegir cómo representarlo y después recién representar. Algunos se adelantan y quieren representar de una, como decir, me han dado la tarea de crear un humano, pues ya directamente yo creo un humano porque supuestamente ya sé cómo es un humano y al momento de aquí de estar definiendo, pues me quedo en blanco. No sé qué hacer. Y recién me pongo a pensar y eso está mal porque te va a dar errores en el transcurso de la marcha y más con después vean eh, problemas mucho más grandes. Entonces tienen que empezar a afinar esos hábitos de seguir una serie de pasos porque es lo óptimo, porque tiene que pasar por un proceso. Eliges, analizas, después decides y después recién representas. Una vez representado, fácil. Aquí ya tenemos al perro representado. Un perro que, como nosotros lo hemos querido representar así, pues así está. Listo. Sabe caminar, sabe ladrar. Ahora, como último, podemos ver un tipo de método más. Con eso vamos a acabar. Y le vamos a poner void. ¿Qué significa el void? El void es un tipo de representación para decirle que no te va a devolver nada. Solo va a cambiar un estado o va a ser una función, pero no va a devolverte algo. Y nosotros vamos a utilizarlo en este caso para decirle que vacunar perro. Entonces le decimos que se le va a inyectar y se le inyecta diciéndole que es... No, no vamos a poner métodos, digamos parámetros, perdón. Directamente. Como le estamos diciendo que vamos a vacunar al perro, ahora su registro de vacunas ya no va a ser falso. Como nosotros aquí en el estado inicial del parámetro le hemos puesto que no tiene vacunas, o sea que está en falso, yo quiero cambiar. Como ahora le estoy vacunando, ahora quiero que this, como hemos visto para las variables globales, perdón, vacunas ahora
sea verdadero. ¿Por qué? Porque yo estoy vacunando al perro. Entonces, mis registros de vacuna ya no van a estar en falso. Ahora quiero que sea verdadero, porque estoy efectuando esa operación. No estoy devolviendo algo, como en este caso. En el string, perdón, aquí en este método retornaba una string. Porque yo le he asignado que necesito que devuelva un string, ese perro, al menos para saber que se está poniendo a caminar, para que me ladre. En este caso no, solo estoy cambiando por dentro algún registro, pero no necesito que me devuelva algo. Si quiero, puede ser que le diga que sí, que necesito que me devuelvas algo. Entonces yo le retorno, se vacunó al perro. Si quieres verlo así, puedes hacerlo. Pero no es tan necesario porque si solo quiero cambiar el estado de las vacunas, fácilmente le digo, pues no, no quiero que me devuelvas nada, pero quiero que cambies algo. ¿Qué quiero que cambies? Como estoy vacunando al perro, entonces quiero que sus registros de vacunas ahora estén verdaderos. Y eso lo vamos a representar acá. Compilamos, creamos al perro, un bulldog blanco con edad de 2 y sus vacunas son falsas, no tiene vacunas. Este mismo perro ya sabemos, sabe ladrar, sabe caminar, se pone a caminar y también se le puede vacunar. Y una vez que yo vacuno al perro, no me va a aparecer nada porque le estoy diciendo que no me devuelva nada. Pero si me voy y me voy a inspeccionar al objeto, en este caso al objeto perro, ahora mi perro está vacunado. Vuelvo a crear otro perro. Puedo crear los perros que yo quiera. Se va a hacer un chihuahua de color café. Va a tener un año de edad y no va a tener vacunas. Tengo dos perros. Mi primer perro es un bulldog y mi segundo perro es un chihuahua. Hay diferencias entre estos dos. Mi primer perro es un bulldog blanco que tiene 2 años y ahora ya tiene vacunas. Y mi segundo perro es un chihuahua de color café que tiene edad de 1 año y no tiene vacunas. Pero como yo le he asignado que todo perro, por eso le asigné en el objeto, que todo perro se pueda vacunar, le voy a decir a este segundo perro, al perro 2, al chihuahua, que ahora lo voy a vacunar. Lo vacuno y ahora su estado ha cambiado. Ahora tiene un registro de vacunas que es verdadero. Entonces, mis dos perros ahora ya están vacunados. Necesito que el segundo perro ladre, le digo, ladra. Y esto lo está haciendo el segundo perro, no el primer perro. Si le digo a mi primer perro que ladre, pues él va a ladrar. Si le digo al segundo perro que ladre, él lo va a hacer. Para eso sirven los métodos, para asignarle las acciones que nosotros queramos que ese objeto haga, porque los métodos son esos. Los métodos son funciones que cumplen una asignación, una o más asignaciones para lograr el objetivo. Y yo le estoy diciendo que eso, que este perro sepa caminar, sepa ladrar y también se le pueda vacunar. Ahora se parece un poquito más a un perro de la vida real. Y así ustedes pueden asignarle más cosas. Y para que cada vez se asemeje más a un perro. Eso es programación en métodos. Eso es lo que vamos a ver hasta la clase de hoy, que ya hemos visto lo que es un poco la lógica, que tiene que ver con la lógica de programación, cómo es la definición de orientado a objetos, un poco del lenguaje Java, las variables, clases, objetos y métodos. Después ya vamos a ver lo que son las condicionales y los bucles. Después. Hasta aquí un poquito es una clase de introducción nada más. No estamos viendo del todo de una manera muy grande todo lo que es introducción a la programación. Estamos viendo un resumen rápido de cómo se maneja la programación y cómo se representa. En las posteriores clases, chicos, ahora sí vamos a empezar a resolver ejercicios.
Como no hay mucho tiempo, esta clase también se ha dado muy rápida la explicación. Las siguientes clases vamos a resolver directamente ejercicios con todo lo que hemos visto hoy día, de cómo representarla, cómo modelarla y qué estamos utilizando el lenguaje Java. ¿Dónde? En la aplicación de BlueJ o BlueJ, como lo quieran llamar. Con eso, directamente en la siguiente clase ya vamos a empezar a resolver ejercicios. Los ejercicios se resuelven todas de la misma manera, así que no se preocupen. No quiere decir que sean la misma, ¿no? No son la misma, para nada. Pero se resuelven así. Tienes que saber qué cosa quieres resolver. En este caso, un perro. Luego tienes que modelar cómo es tu problema. En este caso, he modelado el perro. Y después tengo que modelar la representación si ya representado el problema y ya sé cómo es el problema, cómo lo voy a representar. En este caso, utilizando el lenguaje Java para obtener mi resultado. Acá. Es lo mismo con los problemas que tal vez ya les han dado. Si tú quieres llegar desde la universidad hasta tu casa, pues sigues una serie de pasos. Primero, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a tu casa. Las representaciones de qué es lo que necesitas o qué atributos tienes para llegar a tu casa, ya las sabes. Los métodos o cómo vas a llegar a tu casa, las defines también. Y luego las ejecutas. De la misma manera se resuelven todos los problemas. Tienes que saber qué problema vas a resolver. Después, modelar ese problema. Después, recién representar ese problema. Es una serie de pasos. Así que, nada, pues, con eso acabamos esta clase, chicos. Un poquito más, espero que se haya entendido lo que es programación. Muchos se pierden en el primer semestre en lo que es programación y no entienden. Y peor a la hora de resolver ejercicios que se confunden mucho y patalean por no seguir los pasos. Tienen que seguir los pasos. No está obligado, ¿no? Decir que no, sí o sí tiene que seguir los pasos porque si no, no van a poder resolver, pero es lo óptimo. Así te evitas problemas, te evitas después estar cayendo en ambigüedades como que, no, pero un perro al final no tenía una raza, pero así yo lo he modelado. Claro, si yo ya lo he modelado y lo he analizado bien, entonces no tendría que haber problema. Pero si yo no he analizado el problema y directamente le he puesto una raza, pero después me doy cuenta que raza no era necesaria, pues me va a dar problemas, tengo que estar quitando o tengo que estar modelando sobre la marcha. Y eso está mal, porque al final te va a dar más complicación. Así que lo más recomendable es seguir la serie de pasos, al menos para resolución de problemas. Ya, con eso chicos, espero.